domingo que viene es la fiesta de Pentecostés. Y como saben ustedes, es una fiesta que muchas veces al interior de la iglesia se le refiere como el cumpleaños de la iglesia, es decir, el nacimiento de la iglesia. Y es una fiesta extremadamente importante, no solamente por el aspecto personal de recibir el Espíritu Santo, y para quienes hemos venido haciendo la novena al Espíritu Santo, la novena de Pentecostés, reflexionamos sobre ese pedido de los dones y de los carismas del Espíritu Santo para que desciendan sobre nosotros, ¿no? O sobre cada uno de nosotros. Pero no podemos olvidar como católicos este aspecto tan importante de Pentecostés como la fiesta de la iglesia. Y la iglesia, en realidad, nosotros podemos decir que nace de una manera incipiente desde el momento mismo en que el Verbo se encarna en la Virgen Santísima. Y entonces nosotros podemos decir que una vez que está concebido la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, la iglesia de alguna manera ya está prefigurada en la anunciación, encarnación. Pero ¿por qué es el Pentecostés la fecha en la que celebramos en la tradición católica el nacimiento de la Iglesia Católica? Porque en Pentecostés los discípulos, como un cuerpo, en torno a la Santísima Virgen María y presididos por Pedro, como un cuerpo, reciben el don del Espíritu Santo y reciben las habilidades, digámoslo de esta manera sencilla, las habilidades para comenzar a predicar. Recuerden lo que sucede en Pentecostés, en la descripción del evento de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles. Descienden como lenguas de fuego en cada uno de ellos y ellos comienzan a predicar. Y comienzan a predicar a la gente de afuera de la habitación donde se encontraban, el salón donde se reunían y se encerraban, donde Jesús tiene que entrar atravesando las puertas y las paredes para encontrarse con esta comunidad temerosa y confundida todavía. En Pentecostés, el temor y la confusión desaparecen. El fuego del Espíritu Santo hace que estos hombres se llenen no solamente de valor, sino que se llenen de la sabiduría y de la habilidad para poder predicar el Evangelio. Y volviendo al relato de Pentecostés, vemos cómo se señala que este grupo comienza a hablar en distintas lenguas. Entonces, el don de lenguas no necesariamente lo recibimos cada uno, de hecho no sucede de forma habitual y común. Y mucho menos todavía cuando se trata de aprender el idioma para poder predicarlo. A mí me gustaría saber bien el alemán, sé unas cuantas palabritas nada más, y obviamente cuando lo hablan lo entiendo muy poco o nada, me encantaría conocerlo. Y el don no se me ha dado, si quiero aprenderlo más tengo que estudiarlo. Pero los dones indispensables para poder anunciar el Evangelio sí me han sido dados, y eso es lo importante, es que todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hemos tenido una reproducción de Pentecostés. Algunas personas se confunden cuando Jesús dice: Juan bautizaba con agua, pero yo los bautizaré con Espíritu Santo y fuego, creyendo que nuestro bautismo es un bautismo de agua solamente. No. El bautismo precristiano, es decir, antes de Cristo, que fue el de Juan, ese era un bautismo simbólico. El nuestro no es simbólico, es real. A nosotros se nos da el fuego del Espíritu Santo. Y por eso el sacramento de la confirmación se llama confirmación, porque confirma lo que ya hemos recibido, para que con más conciencia digamos: yo acepto ese fuego del Espíritu Santo y acepto la misión y el deber, acepto la misión de anunciar.
¿Y de anunciar a qué? Anunciar a Jesucristo, pero anunciar a Jesucristo a través de esta comunidad convocada por el Señor, es decir, la iglesia. Un sacerdote que predicaba este domingo en la parroquia donde asistía, predicaba el domingo pasado, el domingo de la Ascensión, diciendo: estamos en este momento en que Jesucristo ha partido y los apóstoles todavía no han recibido al Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles, a pesar de que han convivido con Cristo, están en una situación espiritual inferior a la que nosotros tenemos. Los apóstoles recién adquieren lo que nosotros tenemos porque recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, ¿por qué los apóstoles estaban incrédulos cuando veían a Jesús y le pedían signos todavía, incluso cuando lo veían? A ver, muéstrame las manos. Déjame meter mi mano en tus heridas, como decía Tomás. Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo se acaban todas esas dudas. Basta uno leer los discursos de Pedro o de Esteban, por ejemplo, que no estuvo en Pentecostés, pero después recibió el Espíritu Santo, como todos los cristianos. En esos discursos que nosotros podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, vemos dos cosas increíbles. Número uno, la claridad de conceptos, o sea, atrás han quedado las dudas y los temores. Tiene una claridad de conceptos. Nosotros pecamos, pero Dios nos perdonó y envió a su propio Hijo. Es decir, hay una claridad teológica impresionante. Tanto así que los racionalistas, que no creen en la acción del Espíritu Santo, dicen: estos textos, los textos de las cartas de Juan, del Evangelio de Juan, de las cartas de Pedro, no pueden ser textos de estos verdaderos autores, porque si son los que narra el Evangelio, timoratos, tercos, ignorantes, miedosos, no pueden ser los mismos que han escrito estas cartas, como las cartas de San Pedro, por ejemplo, o las cartas de Juan, o el Apocalipsis, o el Evangelio de Juan, que es tan complejo y rico. Pero nosotros sí creemos que son los autores porque sabemos que ha habido un antes y un después. Y ese antes era pre-Pentecostés y el después es post-Pentecostés. Y todos nosotros tenemos esta misión, como decía este sacerdote, de entender que estamos en una situación más privilegiada que los apóstoles antes de Pentecostés. Aunque ellos estaban con Jesucristo, el mismo Verbo, participando en su vida terrena. Y Jesucristo es un Cristo que ha escogido ascender para volver en su segunda venida, tal como lo habéis visto marcharse, como dice el Evangelio. Y justamente nosotros estamos obligados por el fuego del Espíritu Santo, movidos por el fuego del Espíritu Santo, para predicar a Jesucristo a través de la iglesia. Es decir, necesitamos comprender que Jesucristo, que ha querido dejar este mundo físicamente y seguir con nosotros de la manera sacramental, es decir, nosotros sabemos que Jesucristo está presente en la Eucaristía, que está físicamente presente en la Eucaristía. Ya no en su tránsito terrenal aquí en el mundo. ¿Para qué? Para que pueda estar presente ya no en una ciudad o un pueblo o caminando hacia Jericó o hacia Judea o a Jerusalén, sino para que pueda estar en todos lados donde la iglesia está presente. Esa es la razón por la cual nosotros los católicos celebramos en Pentecostés el cumpleaños de la iglesia. Es el aniversario de la iglesia. Y recuerdo que una vez un sacerdote en Estados Unidos comenzó la homilía de Pentecostés diciéndole a todo el mundo Happy Birthday, feliz cumpleaños. Y sabía que después del saludo hizo un silencio, viendo que la gente estaba desconcertada, preguntando a quién le está felicitando por su cumpleaños. Y
él retomó a partir de ahí y pasó a ser una broma sobre el desconcierto de los fieles que estaban en la iglesia, para decirles, hoy día es el cumpleaños de la iglesia, es el cumpleaños de todos nosotros como comunidad. Y como comunidad reunida en torno a Jesucristo como la cabeza y en torno a los sacramentos que nos juntan, especialmente ahí durante la Eucaristía. Entonces, obviamente, es un momento particularmente intenso para celebrar no solamente la venida del Espíritu Santo sobre mí como persona, sino la constitución de la iglesia, de esta comunidad a la que pertenezco. Y por eso hay que celebrar en comunidad, ¿no? Y hay que celebrar reconociendo que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. No soy yo el que individualmente recibe el Espíritu, yo lo recibo, por supuesto, de una manera personal y única, pero la recibimos en comunidad como la recibieron los apóstoles, para que salgamos juntos a la misión. En algunos lugares he visto, por ejemplo, una vez que viajaba por Arizona, por el estado de Arizona, en una comunidad hispana, en una parroquia muy bonita, donde justamente llegamos en plena fiesta de Pentecostés, hacia el noroeste de Arizona, y ahí encontramos una comunidad donde muchas de las mujeres estaban vestidas con vestidos rojos, que es el color de la casulla del sacerdote y es el símbolo del fuego del Espíritu Santo. Una cosa muy bonita, ¿no? Pero más bonita era el hecho de que esto se celebrara en comunidad, en la misa dominical, que ahí se recordara lo que significa la venida del Espíritu Santo y nuestra responsabilidad como católicos. Entonces, como iglesia, haciendo un poco de broma como este sacerdote que les contaba, feliz cumpleaños. Celebremos el cumpleaños de la iglesia como celebramos cada uno de nuestros cumpleaños, con renovados compromisos, con decisiones nuevas, con una energía, sin ninguna tristeza de que el tiempo de Pascua ha concluido, sino con la experiencia y la certeza de que somos enviados a anunciar el Evangelio. Que tengas un buen día y feliz Pentecostés.